único que alcancé a hacer. No, tengo un par de diapositivas más. Pero vamos a hablar del profeta Ezequiel. Y bueno, dos cosas acá vamos a mostrar en PowerPoint, lo demás lo vamos a leer en la Biblia. Primero, que este libro tiene 4 partes bien notorias, los capítulos 1 al 24, que son profecías del profeta Ezequiel sobre Jerusalén. Recordemos que los 4 profetas mayores son profetas judíos que tienen un mensaje para Jerusalén. Aunque Daniel está en Babilonia, en la corte, de todas maneras él anuncia eventos relativos a Jerusalén y su oración es por Jerusalén y hacia Jerusalén. Así que podemos decir que los 4 profetas mayores están vinculados con Jerusalén y Judea. Bueno, después de estos 24 capítulos, comienza una sección desde el capítulo 25 al 32, que son profecías contra las naciones, o sea, de los mensajes proféticos locales a su pueblo. El profeta pasa a dirigir mensajes proféticos al resto de las naciones que rodean a Judá. Después de eso, tenemos los capítulos 33 al 39, que son promesas de salvación para el pueblo judío. Y bueno, y entre todo esto, ¿verdad? Ezequiel anuncia la caída de Jerusalén, anuncia, como les decía, en los capítulos 25 y 29, los 70 años de cautiverio. Bueno, aparte de anunciar la caída, la destrucción de Jerusalén, él también es testigo ocular. Él es partícipe, está en Jerusalén cuando Jerusalén finalmente es destruida. Ahora, estos capítulos 1 al 24 y 33 al 39 son muy similares. De hecho, Ezequiel es llamado 2 veces. Es llamado al ministerio profético en el capítulo 2 y 3, y otra vez en el capítulo 33 es llamado, y con un lenguaje muy similar. Entonces, hay bastantes paralelos en esas dos secciones. Y en la última sección habla de la Nueva Jerusalén y el nuevo templo que él ve allí, la Jerusalén restaurada, y son los capítulos 40 al 48. Bueno, lo que habíamos mencionado ayer es que Ezequiel era un sacerdote, que ustedes ven acá en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. Joaquín no es el mismo que Joacim. Joacim es el primer rey que, digamos, que gobierna después de la muerte de Josías, y en el 3.er año de Joacim fue llevado Daniel a cautiverio, a Babilonia, y esto fue el año 605 a.C. Después, en tiempos del rey Joaquín, fue llevado a cautiverio el profeta Ezequías, y dice que en el 5.º año de la deportación de ese rey, la deportación fue en el año 597 a.C. Si es el 5.º año, hay un micrófono encendido por allí. Sí, ahora lo estoy apagando. Ya. Si es el 5.º año de la deportación, y la deportación ocurrió en el 597, entonces Ezequiel fue llamado al ministerio profético en el año 592 a.C. Y la destrucción definitiva de Jerusalén, Judá, el templo, que no quedó nada, fue el año 586. Si sacamos la cuenta desde el año 592 antes de Cristo al 586, ¿cuántos tenemos? 6 años, me parece, ¿verdad? 6 años. Ezequiel fue llamado al ministerio profético 6 años antes del fin. Entonces Ezequiel se le llama el profeta escatológico, o el profeta del tiempo del fin, porque él estará vivo cuando llegue el fin del mundo que él conoce. Porque Babilonia no solamente pondrá fin a Jerusalén y Judea, sino que también pondrá fin a todas las naciones de Palestina y de sus alrededores. El día de Jehová grande y terrible es el juicio, la destrucción que Dios permitirá por mano de Nabucodonosor. Por lo tanto, Ezequiel tiene que vivir en el tiempo del fin de su mundo, de Jerusalén y del entorno, y también él presenciará las señales del fin.
Y muchos eventos que ocurren en la vida de Ezequiel que son paralelos al tiempo del fin que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, Jesús dice que se levantarían falsos profetas y Ezequiel vio el levantamiento de muchos falsos profetas, que mientras más peligro había, mientras más se avanzaba el poder de Babilonia, estos profetas se levantaban anunciando paz y seguridad. Y Ezequiel tiene que confrontarlos y demostrar que ellos son falsos profetas. También en este tiempo viene hambruna, propio del asedio, de la guerra, del dominio mundial de Babilonia. Los recursos son destinados para las armas. También viene angustia generalizada y muchas cosas que hoy también, digamos, nosotros podemos presenciar. Finalmente, Ezequiel estará vivo cuando venga el fin de Jerusalén. Ahora, hay algunas cosas que le ocurren en la vida personal de Ezequiel. Yo les mencioné que él era sacerdote. Obviamente fue criado para ser sacerdote, pero a los 25 años fue llevado cautivo a Babilonia. Y a los 25 años, según Levítico, era cuando los sacerdotes comenzaban a tener algunas funciones dentro del templo. Y dice que aquí lleva 5 años de cautiverio, entonces tiene 30 años. Y los 30 años era la edad ideal, ¿verdad? La edad especial para los sacerdotes, porque tanto los sacerdotes como el rey David comenzaron su ministerio a los 30 años, y Jesús también. Pero cuando él cumple 30 años, en vez de estar en Jerusalén y en el templo, él está lejos, lejos de Jerusalén, está allí en Babilonia y nunca más volverá. Y no solo nunca más verá a Jerusalén y el templo, porque serán completamente destruidas. Jeremías, que es contemporáneo, un poquito mayor que él, comenzó antes el ministerio, había anunciado 70 años de cautiverio. Y Ezequiel vive toda su vida, esos 70 años los vive allí en Babilonia. Por lo tanto, Ezequiel no volverá a su patria que conoció, ni a su templo, ni a su familia. Ezequiel era casado, o sea, por lo menos no era una persona solitaria, era casado, pero una de las más tristes profecías que Dios le anuncia es que su esposa morirá repentinamente y Dios le prohíbe llorar. Él no debe hacer duelo. Entonces, y todo esto para que Ezequiel ilustre en su propia vida el sufrimiento que experimentarán los judíos cuando Jerusalén sea destruida. Será tanto la mortandad y tanta, digamos, la guerra que no habrá tiempo de llorar por los muertos. Y Ezequiel tiene que graficarlo en su propia vida, pierde la posibilidad de oficiar como sacerdote, de ver el templo, pierde a su esposa y pierde la libertad para siempre. Entonces la vida de Ezequiel también es triste. Sin embargo, Ezequiel no es tan, digamos, depresivo como Jeremías. Él enfrenta un poquito distintas las cosas. De hecho, su nombre, Ezequiel, significa en hebreo, significa Dios fortalece. Y Dios le dice a Ezequiel que él enfrentará grandes pruebas y que el pueblo será duro con él, pero él será más duro todavía. Y dice que yo te endureceré como el hierro, nada te doblegará. Entonces Ezequiel es el profeta del tiempo del fin, tiene que enfrentar un tiempo de angustia cual nunca hubo hasta ese tiempo. Sin embargo, Ezequiel es un profeta que Dios capacita para resistir todas las circunstancias que tiene que vivir. Bueno, pero dentro de todo lo negativo que Ezequiel tiene que vivir, hay cosas positivas y vamos a buscarla acá en el capítulo 1 de Ezequiel.
Bueno, como ya leímos los primeros dos versículos, los primeros tres versículos, vamos a leer la visión propiamente tal, versículo 4 en adelante. A ver si alguien puede leer, no vamos a leer toda la descripción, pero algunos versículos. Leamos desde el 4, leamos desde el 4 hasta el 12. ¿Alguien podría leer estos versículos? Ezequiel 1, 4 al 12. Sí, yo lo leo. Por favor. Y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. En el medio vi una semejanza de 4 seres vivientes con aspecto humano. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus pies eran derechos, la planta de sus pies como pie de becerro, y centellaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y a sus 4 lados tenían sus rostros y sus alas. Las alas se juntaban una con otra. Cuando andaban, no se volvían. Cada uno caminaba derecho hacia el frente. Cada uno tenía rostro de hombre. Del lado derecho, cada uno tenía rostro de león. Del lado izquierdo, los 4 tenían rostro de buey, y cada uno tenía también rostro de águila. Así eran sus rostros, sus alas se extendían hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban. Con las otras 2 cubrían su cuerpo. Cada uno caminaba derecho hacia el frente. Andaban hacia donde el espíritu los movía, y al andar no se volvían. Los seres vivientes parecían brasas encendidas. Un fuego se movía entre los seres vivientes. Ese fuego resplandecía y emitía relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a la semejanza de relámpagos. Hasta Ya. el 14, ¿la verdad? ¿Sí? Sí, hasta ahí es. Hasta ahí, ya. Bueno, entonces aquí vemos que Ezequiel describe esta visión. Primero viene como una tempestad desde el norte y en medio ve como la semejanza de 4 seres vivientes. Y los describe, ocupa bastante espacio en describirlo detalladamente. Estos seres vivientes dice que tenían, me parece que 4 alas, yo me distraje un poquito, ustedes me corrigen si me equivoco. Sí, me parece que son 4 porque los serafines de Isaías tenían 6, me parece. 4 Y dice, rostros y 4 alas, sí. claro, 4 alas entonces y 2 las levantaban y también volaban y con las otras 2 cubrían su cuerpo, que nos recuerda a los querubines del arca que también tenían 2 extendidas y con 2 cubrían sus cuerpos. Estos seres vivientes también dice que tenían 4 rostros, ¿verdad? Y un rostro era como de león, el otro como de becerro, el otro como de hombre y el cuarto como águila. Eran los 4 rostros de estos seres vivientes. Pero también dice que tenían pies que eran derechos que parecían de becerro, como que tenían las piernas pero sin pies, una cosa así, ¿verdad? En vez de pie humano tenían como pezuñas y tenían manos como humanas a los costados. Y estos seres se desplazaban en forma muy rápida como el rayo y solamente avanzaban, ellos no retrocedían. Estos son los seres que vio, pero además de estos seres, a continuación describe que junto a estos seres hay ruedas, que no sé si lo seguimos leyendo, a ver, del versículo 15 en adelante, a ver, ¿hasta dónde leemos? Leamos del 15 al 17 para no... A ver, leamos del 15 al 19. 15 al 19. Si alguien puede continuar, por favor. Mientras yo miraba a los seres vivientes, vi una rueda sobre la tierra junto a cada ser viviente, una por cada rostro. Las ruedas resplandecían con el fulgor del crisólito. Las 4 tenían la misma forma y parecía como si una rueda estuviera dentro de la otra. Podían moverse y en cualquiera de las 4 direcciones, y cuando andaban
no se volvían. Sus llantas eran altas y espantosas, llenas de ojos alrededor en las 4 ruedas. Cuando los seres vivientes andaban, las 4 ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban del suelo, las ruedas se levantaban. Ya. Bueno, después describe estas ruedas que ves, ¿cierto?, junto a los seres vivientes, y estas ruedas dice también que eran altas, estas ruedas eran rápidas, estas ruedas acompañaban a los seres vivientes en cada movimiento que ellos hicieran, y estas ruedas estaban llenas de ojo también, y estas ruedas solo avanzaban y no retrocedían. Después, en el versículo 32, describe una expansión que hay sobre los seres vivientes. A ver, el 22, hasta el 23, como para no leer todo. A ver, Carolina, por favor, 22, ¿me escucha? 22 y 23. Disculpe, profesor, es que estoy viendo los alumnos que no se pueden conectar, entonces Ya, estoy a ver con si el alguien nos celular. ayuda a leer. Hermano Miguel Disculpe. Tapia, ¿lo tiene? Ezequiel 1, 22 y 23. Póngale audio, hermano Miguel. Leo, Héctor. Ya, por favor. Ezequiel 1, 22, 23. Y Sí, sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. ya. Mire, ¿puede leer del 26 también, Patricia, por favor? 26, sí. ya. Y Hasta sobre, el 28. ya. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, esta es la visión que tiene Ezequiel, la primera visión, gracias a todos los que leyeron, cuando él fue llamado, después de llevar 5 años cautivo en Babilonia, cuando él tenía 30 años, que era la edad cuando podía ya entrar al lugar santo, algo que seguramente él anheló desde niño. Y vemos que en medio de esta situación, él ve esta visión de 4 seres vivientes que se aproximan hacia él, y estos seres vivientes están acompañados de ruedas, y las ruedas tienen ojos, parece que son vivas, y dice también que sobre los seres vivientes hay una expansión que es como piedra preciosa, ¿verdad? Maravillosa como el crisólito, y sobre la expansión hay un trono, y sobre el trono está sentado Jehová. Él dice que esta es la visión de la gloria de Jehová. Esta es la visión de la Shekinah. Y lo describe, ¿verdad?, como piedra de zafiro, como bronce bruñido, que son, digamos, la forma típica como describen los profetas la gloria de Jehová cuando se le manifiesta. Ahora, estos seres vivientes, que acá le llama solo seres vivientes, la palabra hebrea es hayá. Esta palabra hayá es la palabra de la cual deriva de la palabra vida. De ahí seres vivientes. De esta palabra también deriva la palabra animal en el sentido del reino animal, o sea, los seres vivientes. Seres vivientes
animados, que tienen, digamos, movimiento y que tienen cerebro, para diferenciarlo de los otros seres vivientes que son, por ejemplo, el reino vegetal. Hayá puede referirse a animales, pero la palabra vida, derivada de esta misma raíz, se refiere a vida animal, vida humana, vida angelical y Dios como ser viviente. Entonces, esta es la calidad de vida que describe este término. En castellano, como es una sola palabra, se podría haber traducido como vivientes. Vio 4 vivientes, pero para hacerlo un poco más claro, tiene que usar 2 palabras para traducir, y lo traduce como seres vivientes. La idea es que estos seres que se le aparecen al profeta están vivos, están activos y se mueven a la velocidad de la luz, ¿sí? Y estos seres están transportando el trono divino sobre una plataforma, y ellos también están acompañados de ruedas. En el capítulo 10 de Ezequiel, si buscamos el capítulo 10, el versículo 20, capítulo 10, versículo 20, en el capítulo 10 él vuelve a describir a estos seres vivientes con las mismas características y dice así: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces Ezequiel nos está revelando que estos 4 seres vivientes que él vio eran 4 querubines. Y yo les pregunto, ¿en qué parte había 4 querubines? En el templo de Salomón. En el templo que Ezequiel conoció, el templo de Salomón, el templo que existía en su tiempo, ¿verdad? Habían 2 querubines sobre el arca y 2 querubines frente al arca. En total, en el lugar santísimo habían 4 querubines, solo que eran esculpidos, no eran vivientes, no eran seres vivientes propiamente, sino que eran figuras de ángeles. Pero ahora él los ve vivos, activos, y ellos están transportando el trono divino. Sobre el arca del pacto había una plataforma, una cubierta que era el propiciatorio, y acá también ve como una cubierta, una expansión sobre, ahora en este caso sobre los seres vivientes, y dice que en esa expansión ve el trono divino y la gloria de Dios. Y el arca del pacto justamente era el lugar que representaba el centro del gobierno de Dios, donde Dios se entroniza. Ahora, dice que estos seres vivientes están acompañados de ruedas. La rueda indica movilidad. O sea, el arca, que era un mueble fijo, solamente se podía transportar a través de las varas por personas que caminaban transportándolo. Pareciera que fuera un carruaje con ruedas y con seres vivientes que tiran o que transportan el carruaje de Dios. Y es, digamos, el mensaje que nos deja acá, es que Ezequiel, a los 30 años de edad, él tendría que estar entrando en el templo. Pero él está frustrado porque está a más de 1000 kilómetros del templo y sabe que nunca más volverá a Jerusalén ni al templo. Pero Dios viene a él desde Jerusalén, porque Dios no está encerrado en su templo. Dios no está limitado al templo. El templo es su lugar de morada. Él reina desde allí. Sin embargo, Dios puede también transportarse y Dios puede viajar a otros lugares. Y ahora Dios viene a Ezequiel allí en Babilonia, en medio del río Quebar, donde él habita, y se le aparece con su gloria. Entonces, lo que Ezequiel hubiera podido quizás ver, pero en forma simbólica, a través de figuras, de esculturas, él tiene el privilegio de verlo en vida. Y la gloria de Jehová, que si él era solo un sacerdote común, nunca la habría visto. Quizás sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, habría podido ver algo de la gloria,
porque solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba dentro del velo. Ezequiel tiene un privilegio mucho mayor porque puede ver la gloria misma de Jehová, pero no en forma figurada sobre el arca, sino ve a Dios, ve a Jehová mismo. Y Jehová habla con él desde allí. El privilegio que tenía Moisés, ¿se acuerdan? Entonces Ezequiel, que aparentemente es una persona que lo perdió todo y que nunca lo recuperará, tiene un privilegio mucho mayor. Él perdió a todo, pero no perdió a Dios. Al contrario, Dios vino a él en medio de su sufrimiento. Quizá algún día nosotros perdamos todo lo que tenemos, pero lo importante es que nunca perderemos a Dios, ¿sí? Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hay hermanos que se preocupan porque cuando termine la gracia y venga el tiempo de tribulación y de angustia, ellos dicen viviremos sin mediador. Es verdad que no tendremos ya un mediador en el cielo, en el santuario, pero Cristo nunca nos dejará. Y el Espíritu Santo solo se retirará de aquellos que tengan la marca de la bestia, pero del pueblo fiel de Dios nunca se retirará. Así que nunca quedaremos solos. Y Ezequiel no estaba solo. Ahora, esto también nos muestra lo dinámico que es Dios. Pareciera que ese templo que estaba fijo allí en Jerusalén ya no era un templo móvil ni portátil. Parecía que Dios estaba circunscrito a esa esfera, pero no, Dios puede salir también. Es interesante también que en Hebreos, en el Nuevo Testamento, se nos dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y cuando nosotros enseñamos que Cristo está cumpliendo distintos roles y que Jesús estuvo en el lugar santo, pasó al lugar santísimo, muchos nos dicen, momento, Cristo está sentado a la diestra. Cristo no pudo haberse desplazado de un departamento a otro porque Él cuando subió al cielo se sentó y allí ha de permanecer hasta que venga en su segunda venida. O sea, Cristo tiene que estar 2000 años sentado. Pero no es que Él esté obligado a estar sentado. El sentarse a la diestra de Dios es una posición digamos, de jerarquía que tiene un significado, y no es que Él esté literalmente sentado todo el tiempo, que no pueda pararse. Dios es mucho más dinámico. Hebreo 8, 1 y 2 dice que Él está ministrando en el santuario, o sea, está sirviendo, está actuando. En Apocalipsis capítulo 1 dice que Cristo está de pie entre los candeleros. Y en el capítulo 2 dice que Jesús es el que anda o camina en medio de los candeleros en el santuario celestial. Por lo tanto, no es que Cristo esté sentado 2000 años, y no es que porque Jehová moró, entró la gloria de Jehová al templo de Salomón y se quedó allí, no significa que Él no puede salir. Dios ahora tenía parte de su pueblo en Jerusalén, liderado espiritualmente por el profeta Jeremías, pero Dios también tenía parte de su pueblo en Babilonia, liderados espiritualmente por Ezequiel. Entonces Dios visita a ambos grupos. Dios está en el templo con los que están en Jerusalén, pero también visita a los que están en el cautiverio. También acá en los capítulos que vienen, particularmente el 2, el llamamiento de Ezequiel es en ese contexto. Dios lo llama desde su trono, él ve la gloria de Jehová, y bueno, cuando había un hombre que podía estar delante del trono, delante de la gloria de Jehová, delante de los querubines? ¿Y quién era el que podía estar en ese lugar, en el templo de Jerusalén? El sumo sacerdote en el día de expiación. Muy bien, el sumo sacerdote en el día de la expiación. ¿Se acuerdan que Jehová se aparece en su gloria a Isaías en un contexto del día de la expiación para hacerle el llamado? Y Dios se aparece a Ezequiel con la misma simbología del día de la expiación para hacerle el llamado. O sea, parece que Dios escogió esa ceremonia en particular para representar el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento.
y además Ezequiel es sacerdote. Y bueno, Dios le habla desde aquí, desde su trono, y dice el capítulo 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, y etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo. El capítulo 3, luego Dios le dice que Dios lo manda como atalaya en medio de Israel. Si él ve al perdido, debe advertirlo, y si él no lo hace, ¿verdad?, él tendrá culpa. Y por otro lado, él debe advertir al que está en pecado, y si lo advierte y el pecador no se arrepiente, dice que él habrá librado su alma. Es decir, el culpable pagará por lo suyo, pero él no tendrá culpa. Así que Ezequiel debe velar por el pueblo de Judá que está cautivo en Babilonia. Es el llamado. Ahora, después, Dios le dice que Jerusalén será sitiada y destruida completamente, porque los pecados de Jerusalén han llegado al extremo. Jerusalén ha superado a Sodoma y Gomorra. Entonces Dios, que está en su carruaje móvil, le dice, súbete, te daré un paseo por el espacio, por el cielo, y se lo lleva, ¿verdad?, como en un carruaje, y lo lleva desde Babilonia a Jerusalén más de 1000 kilómetros. Y cuando llega a Jerusalén, lo hace contemplar los pecados del pueblo de Dios. Cómo todos los distintos grupos, las mujeres, los varones, los sacerdotes, hasta el sumo sacerdote, están viviendo en completa rebeldía contra Dios. No hay ningún arrepentimiento. Posteriormente, eso está en el capítulo 8, ¿verdad? El capítulo 9, ¿sí? Capítulo 9, me parece que es donde ve los 6 varones con instrumentos de destruir. A ver, no sé si es el 9 o el 10. El 9. No recuerdo exactamente el capítulo, pero le muestra, me parece que es el 9, ¿verdad? Donde dice que uno de ellos, hay un séptimo varón que tiene un sello. Visión de la muerte. ¿Es el 9? El 9. El 9, claro. Allí en el capítulo 9, entonces, puesto que el pueblo de Dios está en rebeldía abierta contra Dios y no quieren arrepentirse y no escuchan el llamado del profeta Jeremías, entonces Dios permitirá que vengan estos 6 varones, estos 6 soldados que son destructores, cada uno con un arma. El 6 es el número típico de Babilonia. Entonces estos 6 varones o soldados, comandos, con un arma en la mano, están representando al ejército babilónico. Pero antes de que ellos comiencen a destruir a Jerusalén y a matar, dice que aparece un séptimo varón que en vez de traer un arma, trae un tintero de escribano en su mano. Y este séptimo personaje es mandado a sellar en sus frentes a todos aquellos que claman y gimen por justicia. Y una vez que pone el sello en la frente, recién se le da la orden a los 6 destructores, diciendo que vayan y destruyan, pero solamente a aquellos que no tienen el sello de Dios, y comenzarán por mi santuario. Es la orden, ¿verdad? Todo este lenguaje, todas estas figuras que ve Ezequiel, reaparecen en Apocalipsis con alguna variación, pero hay muchas cosas similares. Aquí vemos que antes que se termine el tiempo de gracia, Dios pondrá un sello protector sobre los fieles y luego permitirá la destrucción. Ahora, en el capítulo 10 dice que la gloria de Jehová
que está ahora en Jerusalén, él está contemplando Jerusalén, lo podríamos leer, versículo 1, a ver, el capítulo, entre paréntesis, cuando dice que pondrá una marca en la frente, la palabra marca en el idioma hebreo que aparece aquí es la tau, y la tau en el hebreo preexílico era en forma de cruz, o sea, ellos llevaban la cruz en la frente, los que serían salvos. La marca de protección para los israelitas en Egipto, ¿se acuerda? Fue la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Sobre estos es una cruz. Leamos entonces el capítulo 10. Vamos a leer los primeros 2 versículos. A ver si alguien me ayuda con la lectura. Leo yo. ¿Sí? Y miré, y he aquí en la expansión se había sobre la cabeza, sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos y sobre la ciudad, y entró a vista mía. A ver, sigamos leyendo un poquito más, hasta el 4. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de una nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y leamos un poquito más. A ver. Bueno, no vamos a leer todo, pero ustedes ven que la visión que tiene Ezequiel es allí en Jerusalén, específicamente en el templo, y primero él vio que la gloria de Jehová se elevó para salir del lugar santísimo, no es lo que leímos, lo dice antes, y salió hacia el atrio. Jehová seguía en el templo, pero en el atrio. Y luego la nube se eleva en el atrio y dice que la gloria de Jehová se va hacia el monte de los Olivos, que está hacia el lado este de la ciudad de Jerusalén. Y dice que cuando los 6 varones con las armas para destruir, comienzan a destruir, Jehová ya no está en su templo. Ellos destruyen el templo, lo queman, lo saquean, pero Jehová está sobre el monte de los Olivos contemplando la escena. En otras palabras, cuando el tiempo de gracia termina, Dios sale del templo, ya no está allí. Y esto también es similar en Apocalipsis. Por otro lado, esto nos muestra que antes que venga la destrucción, hay un sellamiento, ¿verdad? Eso es muy claro. Y antes del sellamiento hubo un juicio investigador, porque fueron evaluados quiénes eran justos y quiénes no. Y los justos fueron sellados con un sello protector. Después de eso, podemos decir que termina la gracia, Dios sale del santuario, permite que vayan los destructores y ahora Él ya no está en el templo. Entonces, esa misma secuencia que nos muestra Ezequiel en forma local, que ocurrió con su pueblo, ocurrirá también a nivel mundial, podríamos decir, o cósmico, cuando esté terminando la gracia en nuestro tiempo, un tiempo un poquito futuro. Luego, nosotros tenemos el resto de profecías que yo les mencionaba, acá hasta el capítulo 24, después están en medio de esos capítulos tenemos obviamente lo que yo les contaba, las experiencias propias que vivió Ezequiel, como la muerte de su esposa y otras catástrofes más. Él tuvo que enfrentar a falsos profetas, el Héctor, pueblo no le creyó, ¿sí? Héctor, este evento de que cuando Ezequiel ve que Jehová sale del santuario, del lugar santísimo, se va al atrio y luego de ahí al monte de los olivos, es muy similar a la situación cuando Jesús sale del templo, dice, vuestra casa os es dejada vacía, y de ahí se va también él al monte de los olivos,
y ahí hace su sermón de Mateo 24. Son semejantes desde el punto de vista, aunque la destrucción de Jerusalén es varios años después, pero este hecho de que Jehová sale del templo, se va al monte del Olivo, y Jesús también se va del templo, dice que el templo queda vacío, también va hacia el monte de los Olivos. Sí, es muy similar. Y de hecho la gloria de Jehová, si ustedes recuerdan, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, cuando se restaura el templo que fue destruido, el templo de Jerusalén de Salomón, lo restaura Zorobabel y Josué, en tiempo de los profetas Zacarías y Ageo. Pero los ancianos, ya con más de 70 años que habían conocido el primer templo, al ver el segundo templo, lloran de emoción por una parte porque otra vez ven un templo en pie, pero también lloran de angustia porque comparado este templo con el templo de Salomón, que era una verdadera maravilla arquitectónica, se dan cuenta que es demasiado modesto comparado con el anterior. Pero lo más grave es que cuando se inaugura el templo nuevo, la gloria de Jehová no lo llenó como ocurrió con el templo de Salomón, o como ocurrió también con el tabernáculo del desierto en Éxodo 40. Entonces el templo que se reconstruyó posterior al cautiverio nunca fue llenado con la gloria de Jehová, pero el profeta Ageo dice que mayor será la gloria de este templo que la gloria del templo de Salomón, porque vendrá a él el deseado de todas las gentes. ¿Se acuerdan? Y la palabra deseado de toda la gente en realidad es una palabra un poco ambigua, porque puede referirse a la riqueza de todas las gentes. O sea, como que toda la gente, o judíos, si lo tomamos, digamos, literalmente, judíos que están viviendo en todas las naciones, traerían sus tesoros, sus riquezas, su ofrenda al templo, y eso permitiría que a futuro fuera más rico, más grande, quizá que el de Salomón, como ocurrió que lo fue embelleciendo el pueblo judío, después el rey Herodes, y se transformó en un monstruo, el templo hasta el tiempo de Cristo. Pero también esta frase deseado, o lo deseado, se aplica al Mesías. Y este templo, que no fue llenado con la gloria de Dios, y que era mucho más modesto que el anterior, fue el templo al cual vino Cristo, personalmente. Y Juan dice que, y vimos su gloria. O sea, la presencia de Cristo en la tierra era ver la gloria de Jehová. Y él hizo milagros extraordinarios en el templo que mostraron que él era Dios y mostró la gloria divina. Al punto que él le dice a los judíos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice también en Juan 8:58, antes que Abraham fuese yo soy, usando el nombre divino, y dice que Abraham hubiera anhelado ver su día. Entonces, Jesucristo está mostrando que en el fondo esta gloria divina se manifiesta con su presencia en el templo de Jerusalén. Y cuando él sale, ¿verdad? Juan dice que por segunda vez Jesús purifica el templo y sale para ya no volver y se va justamente al monte de los olivos. Entonces, algo muy similar a lo que Jehová hace en el libro de Ezequiel, lo hace Cristo en Jerusalén. Y Cristo anunció también, al igual que Jeremías, al igual que Ezequiel, que ese templo sería destruido y Jerusalén también, y que no quedaría piedra sobre piedra del templo. Y también Jesús, al igual que Ezequiel, anuncia que esa destrucción no será a largo plazo. Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Y los discípulos y la gente que escuchó el sermón estuvieron, ¿verdad? Estuvieron vivas cuando vino la destrucción en el tiempo de Tito, el general romano. Y ellos que escucharon la advertencia de Cristo, ellos salieron en el momento oportuno y no fueron destruidos. O sea, también ahí hubo un remanente que recibió un sello protector, podríamos decir, de la destrucción que vino. Y esto también es similar a lo que ocurre en el tiempo final. Apocalipsis dice que cuando los 7 ángeles, me refiero a Apocalipsis capítulo 15, versículos 7 y 8,
cuando a los 7 ángeles se le dan las 7 copas postreras llenas de la ira de Dios, dice que la gloria de Dios llenó el templo y ya nadie más pudo entrar al templo hasta que se hubieran completado las 7 plagas de los 7 ángeles. Por lo tanto, también acá hay un fin, un cese de la gracia. Y las plagas, según el capítulo 16, versículo 1, dice que fueron, o el 2, fueron derramadas sobre aquellos que tenían la marca de la bestia. O sea, se da en el contexto de la marca de la bestia y del sellamiento de Dios. Bueno, entonces el libro de Ezequiel nos sirve como analogía histórica, algo que ocurrió, de que además de la destrucción, que otros profetas describen la destrucción material sobre Jerusalén, Ezequiel es llevado en visión para ver la dimensión espiritual, cuál es el rol divino en medio de la destrucción. Daniel mismo nos cuenta que el rey Nabucodonosor profanó el templo y varias cosas, pero no nos dice dónde estaba Dios o qué hizo Dios. Pero aquí Ezequiel nos cuenta esos detalles. Él está viendo la dimensión espiritual. Entonces Ezequiel es testigo de la destrucción de Jerusalén y del templo en los primeros 10 capítulos. Pero, interesantemente, al final del libro, a partir del capítulo 40 en adelante, Ezequiel ve en visión la restauración del templo y de Jerusalén. Así como él vio su destrucción al principio, él ahora ve su restauración al final. Vamos a buscar el capítulo 40. Entre paréntesis, Ezequiel y Jeremías, y yo diría más Ezequiel, son profetas que además de entregar mensajes de parte de Dios, oráculos, cuando ellos se paran y dicen Jehová ha dicho así, ellos también tienen que representar a través de acciones simbólicas el mensaje de Dios. Por ejemplo, a Ezequiel, Dios lo manda que se rape, como se hacía con los esclavos en ese tiempo, que se ponga un saco de vestimenta, que duerma en la calle a la intemperie, que coma un pan al día y un vaso de agua al día, y ese pan lo tiene que preparar en estiércol, ¿verdad? ¿Recuerdan toda esa historia? Entonces, él tiene que vivir tal cual como viviría un esclavo. Y cuando los vecinos, la gente, el pueblo, los que pasen por la calle le pregunten, pero Ezequiel, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás durmiendo en la calle? ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué estás comiendo así? Él les tendría que decir, esto ustedes lo experimentarán cuando Babilonia los lleve cautivo. O cuando, digamos, cuando Babilonia destruya Jerusalén. Y también Ezequiel tiene que representar varias cosas. En una oportunidad se le dice que se corte el pelo y con una espada divida en 3 y una tercera parte la queme, otra tercera parte le pegue con la espada, otra tercera parte le haga otra cosa, y significa que los judíos serán destruidos, un tercio será muerto a espada, un tercio será quemado, un tercio será exiliado, y varias otras acciones simbólicas que tienen que ver con su comida, con su vestimenta, en una oportunidad se le dijo, toma un ladrillo, un adobe, y esculpe allí la ciudad de Jerusalén. Colócala en la plaza de armas donde esté toda la gente amontonada y asédiala alrededor. Atácala, pon soldaditos de plomo y todo ese tipo de cosas. Entonces toda esa gráfica, él tenía que explicar que representaba lo que iba a experimentar la ciudad de Jerusalén. Así que el profeta no solamente tiene que entregar el mensaje en forma oral, pararse en una esquina y predicar al pueblo o ir a una autoridad y hablar, sino que él tenía también que graficarlo de 1000 maneras, a través de todos los medios. Usó los medios audiovisuales. Y hoy en día, por las circunstancias, nosotros también estamos usando medios audiovisuales. Parece que Dios quiere que antes del fin usemos medios audiovisuales. Ezequiel justamente es el profeta que tiene que entregar el mensaje de advertencia antes del fin. Él fue llamado 6 años antes del fin del mundo. Y él tuvo que experimentar toda esa historia, fue testigo ocular. Por lo tanto, es un profeta escatológico, podríamos decir, que tiene que ver con los eventos finales. Bueno, en el capítulo 40
A ver, lo tengo acá. Si alguien nos ayuda leyendo, vamos a leer hasta el versículo 4. ¿Alguien podría leer desde el 1 al Yo leo. 4? La visión del templo dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años de ¿Se pegó? fue en el mismo No estoy escuchando, no sé si los demás le escuchan. llevó allá. No se escucha. Yo no escucho. No, no se escucha. Ok. Bauchita se lo fue. Leo el versículo 2. A ver, ¿podría empezar de nuevo? No, se cortó en algún momento. Por favor. Sí, claro, no hay problema. Ya. Ahí Ya, se escucha dice, bien, sí. La visión del templo, capítulo 40, versículo 1. En el año Se perdió de 10 nuevo. días después que la ciudad fue tomada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una ciudad hacia la parte sur. Me llevó allá y he aquí que había allí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba de pie a la puerta. Y me habló aquí el varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te las mostrase. Informa a la casa de Israel de todo lo que vayas viendo. Bueno, esta es la visión, ¿verdad? A partir del capítulo 40, nosotros vemos lo contrario de los 10 primeros capítulos. En los 10 primeros capítulos hay destrucción sistemática del templo y de la ciudad. Acá hay una restauración sistemática del templo y de la ciudad. Y este varón vestido de lino, que tiene un tintero y tiene también una vara de medir, es el mismo varón de lino que vio allá también, ¿se acuerdan? En el capítulo 9, que también era el séptimo varón que debía sellar en la frente a los que eran justos para que no fueran destruidos. Y él ahora tiene una vara de medir y comienza a medir la ciudad. Y el medir en el mundo antiguo implicaba restauración, ¿sí? También el profeta Zacarías dice que él ve un ángel que tiene una vara de medir y comienza a medir Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3, también dice que 1 al 2, dice que a Juan se le da una vara de medir y se lo manda a medir el templo, el altar y a los que adoran en él. Y siempre medir significa restaurar. Nosotros también lo relacionamos así. Por ejemplo, si ustedes ven una construcción antigua, abandonada, pero de pronto ven maestros de la construcción que están midiendo, ¿qué se les viene a la cabeza? Están midiendo, rayando, trazando. ¿Qué pensamos? Se va a volver a construir ahí. Van a restaurar esto, ¿verdad? O si Claro. es un terreno vacío y están midiendo y marcando el suelo, decimos, bueno, aquí van a construir algo. Entonces la idea de medir tiene que ver con restaurar o con construir. Y es interesante que este mismo verbo medir se utiliza en la Biblia cuando se aplica a personas con la idea de juzgar. Jesús dijo, con el juicio con que juzgues, serás juzgado, y con la medida con que midas, serás medido. Y en Apocalipsis particularmente, el capítulo 11, Juan no solamente debe medir el templo y el altar, sino también a los que adoran. Eso significa que los adoradores, el pueblo de Dios, debe ser juzgado también en el comienzo del juicio investigador. Entonces, este varón con tintero de escribano tiene mucho que ver con el juicio investigador. Allí en el capítulo 9 y 10, cuando pone el sello en la frente, ¿verdad?, a los aprobados en este juicio investigador, y acá, ¿verdad?, cuando está implícito también este juicio investigador o restaurador.
porque el juicio para el pueblo de Dios tiene que ver con restauración, es un juicio vindicativo, no es un juicio condenatorio. Bueno, y describe las medidas, da muchos detalles de cómo es el templo, es más grande que el de Salomón, hay una música por ahí prendida, describe a la ciudad también con detalles, las puertas, los postes, varios detalles describe allí. Y en el capítulo 48, un texto que habíamos ya recordado en una ocasión anterior, el último versículo, el versículo 35, a ver si lo leemos, capítulo 48, 35. A ver, Carolina, ¿lo tienes? Disculpe. Sí. ¿Blasi lo quiere leer? ¿Leo? Ay, que iba a decir que se me iba la señal, perdón. Ah, ya. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. Ya. Entonces, después de describir todas las características del templo y de la ciudad, dice que el nombre de la ciudad será Jehová Samá, o Yahvé Shammah, y esto significa Jehová allí. O como dice la nueva versión internacional, Jehová habitará allí. Entonces, lo que ocurre al principio, que Jehová tiene que irse del templo hacia el monte de los olivos, y después el texto dice que también se va del monte, se va de la ciudad para que la ciudad sea destruida. Ahora Jehová viene al templo, viene a Jerusalén, y el nombre de la ciudad será Jehová habitará allí. Eso quiere decir que Dios mismo habitará con nosotros en esa ciudad y habitará para siempre. Algo similar está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Después de ver la nueva Jerusalén descender del cielo, dice que hay una voz que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y al final, en el capítulo 22, me parece que por ahí por el versículo 4, dice que los redimidos verán su rostro y su nombre estará en su frente. O sea, los redimidos tendrán el privilegio de ver a Dios cara a cara, de morar con Él. Aquello que perdió Adán y Eva en el Edén, de poder ver a Dios cara a cara, se recuperará finalmente con los redimidos en la Nueva Jerusalén. Entonces, ustedes ven que el mensaje de Ezequiel está íntimamente vinculado con el templo. Ahora, hay otros detalles más de Ezequiel. Vamos a mencionar algo. Ustedes saben que Ezequiel es conocido. Si yo les pregunto qué capítulo ustedes conocen de Ezequiel, ¿qué capítulos conocen de Ezequiel? Así como 28. Lo más conocido, el 28, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos, si conocemos algo de Ezequiel, es el capítulo 28. Algunos se preguntarán, ¿qué dice el 28? Es la profecía sobre el rey de Tiro. Cuando dice que habla del príncipe de Tiro, que se paseaba entre las piedras de fuego, le llama querubín protector. ¿Lo recuerdan? Leamos algo de Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ya. Específicamente, bueno, aquí leamos quizá en los primeros versículos para que nos introduzcamos, versículos 1 y 2. A ver quién lo puede leer. 1 al 3 leamos, 1 al 3. 28, 1 al 3, si alguien lo lee. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ya vamos a dejarlo hasta allí.
Si ustedes se dan cuenta, dice que esta profecía, esto está en el contexto de las profecías contra las naciones vecinas. ¿Se acuerdan? Que del capítulo 24 al 32 son solamente oráculos contra las naciones vecinas. Entra una dimensión más amplia, porque los primeros capítulos y los últimos capítulos tienen que ver específicamente con Jerusalén y los judíos. Pero en estos capítulos la misión de Ezequiel se universaliza y anuncia profecías para todos. Y en el capítulo 28, que habla del rey de Tiro, Tiro estaba al norte de Palestina, en el norte, en la costa. Y resulta que, bueno, Tiro y Sidón, dos ciudades vecinas que estaban al noroeste de Israel, los griegos le llamaron los fenicios. Y los historiadores antiguos se refieren a estas ciudades-estados como los fenicios, pero la verdad es que el nombre verdadero de ellos era Tiro y Sidón. La Biblia tenía razón, ese era el nombre verdadero. ¿Por qué le llamaron los fenicios? Porque resulta que los habitantes de Tiro y Sidón inventaron la tela de púrpura. Púrpura, rojo, rosado, morado, colores derivados del rojo. Y era por un molusco, un caracol, que habita solamente en esa zona del norte de Palestina, en la costa, un caracol marino, y ellos lo sacaban y fabricaban esta tela a mano, todo, entonces era muy caro, y cuando llegaban los barcos fenicios a las costas de Grecia, todas las damas salían corriendo y decían, viene el mall, el shopping, porque los barcos fenicios eran shopping flotantes, y salían a comprar zapatos de tacos, salían a comprar vestidos de colores, salían a comprar joyas, porque los fenicios también fabricaban muchos tipos de joyas de oro, de plata, de diamante, y los arqueólogos han encontrado joyas fenicias, no solo en Fenicia, sino que han encontrado en Egipto, han encontrado en Asia, han encontrado en Europa, se han encontrado joyas y utensilios fenicios en España, en África, al otro lado, digamos, debajo de España, lo que sería hoy Argelia, Marruecos, esos países, los fenicios recorrieron todo alrededor del mar Mediterráneo. Algunos dicen que vinieron a América también los fenicios. Entonces, los fenicios tenían dos virtudes. Eran excelentes navegantes. No había otro pueblo en la tierra que dominara más el mar que los fenicios. De hecho, el barco a remo lo inventaron ellos. Y ellos inventaron el birreme y el trirreme. Birreme era 2 corridas de remos a cada lado con esclavos, y trirreme eran 3 corridas, lo que hacía que la velocidad que alcanzara era mayor. Pero además de ser expertos en la parte de navegación, ellos eran expertos en todo lo que era artesanía, trabajar con las manos, trabajar telas, trabajar metales, trabajar esculturas, trabajar la madera, trabajar la piedra. Ellos, por ejemplo, iban a África, y a las tribus africanas, ellos le cambiaban cositas de greda, monitos de greda, y jarrones, vasos, por pelotas de oro, piedras de oro. Entonces no sabían el idioma, no sabían comunicarse. Pero los africanos venían cuando veían los barcos fenicios y ponían allí sus piedras de oro en la orilla y se iban. Y venían los fenicios y le dejaban unos poquitos jarrones de greda y se llevaban las piedras de oro al barco y se quedaban allí. Venían los africanos y si les gustaba el trueque, se llevaban las cosas y se despedían. Y se encontraban que le habían dejado muy pocos jarrones de greda, no se iban. O sea, no se los llevaban, los dejaban y se iban. Entonces los fenicios bajaban con unos pocos jarrones más, les dejaban allí, se subían al barco, y si los africanos, las tribus africanas, estaban conformes, se llevaban sus jarrones y se despedían. Esa era la forma como ellos comerciaban con África. Se llevaban todo el oro en bruto, ellos con sus maestros artesanos lo trabajaban y lo vendían 10 veces más caro en los países más cultos, como en Egipto, en Grecia, en Babilonia y en otras naciones. Entonces, con la astucia y la sabiduría de los fenicios, ellos se hicieron millonarios, era la ciudad más rica del mundo, y
Y resulta que Salomón, cuando tuvo que construir el templo, se hizo íntimo amigo del rey Hirán de Tiro. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué se hizo amigo del rey de Tiro? Porque de todos los hombres cultos del mundo, el rey de Tiro era uno de los hombres más sabios, porque tenía tantos recursos y podía viajar a tantos lugares que conocía la cultura, los libros, la literatura de todas partes del mundo, y Salomón lo tenía como amigo porque conversaban de todo. Imagínense, dos sabios conversando. Y fuera de eso, Salomón le pidió ayuda porque en Tiro se daban la mejor madera, el cedro del Líbano. Hoy se llama Líbano el país y todavía la bandera tiene un cedro dibujado en el centro. Entonces el templo de Salomón y el palacio de él lo construyó con los cedros del Líbano que su amigo, su colega, el rey de Tiro, le mandó. Y cuando tuvo que tener los artesanos para construir el templo, adivinen de dónde los trajo. De Tiro, porque ¿dónde estaba la gente más experta en construir en madera, en piedra, en oro, en piedras preciosas y todos los materiales del santuario? Vinieron de Tiro. Por lo tanto, digamos, Tiro tenía esas virtudes. Pero en ese tiempo, el rey de Tiro era amigo de Salomón y seguramente Salomón le dio la fe de Jesús y el rey de Tiro, digamos, fue favorable con el Dios de Israel. Pero pasó mucho tiempo. De Salomón hasta Ezequías tenemos más o menos 3 siglos. En 3 siglos cambió la historia de este rey, y este rey se hizo ambicioso, se hizo un rey arrogante, un rey materialista, y que despreciaba al Dios verdadero. Entonces en el capítulo 28 hay una profecía contra el rey. En realidad no le llama rey. ¿Cómo le llama? Lo leímos recién. Príncipe. Príncipe. El rey de Tiro, para Dios no es rey, para Dios es un príncipe. Pero Dios reconoce la sabiduría de este príncipe y dice, he aquí tú eres más sabio que Daniel. ¿Qué Daniel existía que fuera sabio en el tiempo de Ezequiel, cuando él vivía en Babilonia? ¿A quién conoció Ezequiel en Babilonia que fuera sabio en su tiempo, que se llamara Daniel? Nuestro Daniel. Nuestro Daniel Belsasar. El profeta Daniel, claro, el profeta Daniel, que en este tiempo era joven todavía, podía decir que el príncipe de Tiro era más sabio que Daniel, pero seguramente Daniel, avanzado ya en años, llegó a superar la sabiduría posiblemente del príncipe de Tiro. En realidad era rey, pero Dios le llama príncipe. Sin embargo, fíjense ustedes, en el versículo 12, 11, hay un cambio, porque dice que viene otra vez palabra de Jehová, pero ahora ya no se dirige al príncipe de Tiro. Lean el versículo 11 al 12, por favor, alguien que lo lea. ¿Lo leo yo? ¿Ya? De Ezequiel 28, ¿verdad? Sí. Seguimos ahí mismo. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y hasta el 12. Ya, mire, del versículo 1 hasta el versículo 10, al rey de Tiro le llama príncipe. Pero ¿qué cambio ven acá? Hijo de hombre. Hijo de hombre es Ezequiel, el profeta. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ve y levántate y habla, ¿a quién? Le dice rey ahora. Le dice ahora, rey. Ahora llama rey al rey de Tiro, ya no le llama príncipe. Hay un cambio de terminología. Entonces los teólogos piensan que acá no es exactamente el mismo rey de Tiro, el rey terrenal humano, porque como Dios le llama príncipe, y un príncipe está subordinado a un rey, entonces aquí cuando introduce este título distinto, llamándole rey, Dios está refiriéndose al verdadero rey de Tiro, el verdadero gobernante de la nación de Tiro en el tiempo peor, espiritualmente hablando, de Tiro, cuando se convirtió en una nación arrogante, bélica, orgullosa,
¿verdad? Materialista, en ese tiempo, el rey de Tiro, Dios lo llama príncipe. Pero ahora que Dios se refiere o se dirige al rey de Tiro, al parecer este rey, o el verdadero rey, ya no es un humano, sino que ahora se está refiriendo a Satanás, que está detrás de las naciones que están haciendo, digamos, la voluntad de él. ¿Se acuerdan que en Daniel es similar? En Daniel es al revés. Al rey de Persia le llama el rey Ciro, pero dice que por sobre el rey Ciro hay un príncipe, una potestad, un príncipe que pelea contra Gabriel y luego pelea contra Miguel. Y acá al rey terrenal le llama príncipe, pero cuando se refiere ahora al gobernante espiritual, al ángel caído, le llama rey. ¿Por qué pensamos que de aquí en adelante se está refiriendo a Satanás? Porque las cosas que dice de él son cosas que no se pueden aplicar a un ser humano. ¿Podemos aplicar los primeros 10 versículos a un ser humano perfectamente? ¿Puede haber un hombre más sabio que Daniel? Posiblemente sí, por lo menos en el principio de la carrera de Daniel. ¿Puede haber un hombre arrogante? Sí. ¿Un hombre que se hizo rico por el comercio y lo que él logró? Sí. Pero fíjense, leamos de nuevo versículos 12 hasta el 14. ¿Quién podría leer? A ver, vamos a leer más todavía, del 12 al 18 me parece que está la... leamos del 12 al 18. ¿Alguien lo podría leer? Luis, ¿lo tienes? Por favor, Luis. Capítulo 28, 12 al 14. Perdón, 12 al 18. Parece que Luis no me escuchó. A ver, Rodrigo, ¿lo tienes? ¿Lo leo yo? Ya, por favor. Dice, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miraban. Ya. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta de que lo que dice del rey de Tiro en realidad trasciende a un rey normal. Dice que el rey de Tiro estuvo en el Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y esto nos recuerda al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, su vestidura estaba de verdad llena de distintas piedras preciosas. Entonces este personaje pareciera un personaje que tiene un rol sacerdotal, un rol en el santuario. Recordemos que el Edén es el santuario original, donde Dios puso a Adán. Ahora también le llama querubín protector. Y es interesante que la palabra querubín se aplica a los ángeles más cercanos a Dios en la Biblia, a los que están rodeando su trono, y el calificativo de protector siempre aparece en relación a los querubines. La palabra cubridor, protector, es la misma palabra en hebreo,
y se aplica, por ejemplo, a los querubines que Dios puso en el Edén, porque dice que esos querubines estaban para cubrir la entrada al huerto, o para proteger la entrada al huerto. Después los querubines esculpidos en Éxodo sobre el arca del pacto, dice que con sus alas cubrían el propiciatorio. O sea, otra vez el verbo cubrir. Los querubines de Ezequiel 1, dice que con 2 alas volaban y con 2 alas se cubrían el cuerpo. Y acá a este rey de Tiro le llama querubín cubridor o protector. Entonces el mismo verbo se utiliza para describir, ¿verdad?, tanto al querubín, a todos los querubines que vemos en la Biblia, en todo está relacionado el verbo cubrir o proteger. Así que parece que este rey de Tiro, en realidad, es más que un rey, es un querubín de los que estuvo originalmente rodeando el trono divino, pero que apostató y que fue lanzado del cielo. Ahora, si ustedes recuerdan, y yo voy a compartir aquí otra vez la diapositiva, si ustedes recuerdan, a ver, yo había mostrado aquí la estructura. Dijimos que los 24 primeros capítulos son profecías sobre Jerusalén, después la sección de las profecías contra las naciones, donde tenemos Ezequiel 28, luego promesas de salvación y la nueva Jerusalén. Es interesante que el capítulo 28, la profecía sobre Ciro, está en el centro de las naciones que son condenadas. No está en el principio ni en el final, sino Tiro se encuentra en el centro, ¿sí? Y el rey de Tiro, como apóstata, que será destruido, es un contraste con la ciudad de Jerusalén, que al principio es destruida, pero que finalmente será construida y restaurada para siempre, y Jehová morará allí. Entonces Jerusalén está, y el templo están al principio y al final, y este personaje, que al parecer tenía acceso al templo, a la morada de Dios y al Edén, este personaje es derrotado en el centro del libro. Entonces es interesante la ubicación de este rey, y justamente hay un cambio de título, le llama rey a diferencia del rey verdadero terrenal que le llama príncipe, y que muestra que no es exactamente el mismo personaje al cual se dirige en la segunda mitad del capítulo 28. Entonces, en el libro de Ezequiel se nos muestra que finalmente Dios y su templo triunfarán, pero el apóstata, el ángel caído, será derrotado. Y la verdad es que es Satanás, o este querubín apóstata, el responsable último de todos los pecados del pueblo. Porque como en el día de la expiación, ustedes recuerdan que no solamente era expiado el pueblo, purificado, sino que también el macho cabrío por Azazel debía ser echado fuera en ese día, fuera del campamento, y debía confesarse los pecados perdonados sobre su cabeza, porque era el responsable final del pecado del pueblo. Entonces aquí vemos algo similar. Lo que se veía en el día de la expiación lo podemos ver en el libro de Ezequiel. Recordemos que Ezequiel es llamado en el capítulo 1 desde sobre el arca del pacto, esta arca móvil, donde está la gloria de Jehová, la Shekinah, que nos recuerda el día de la expiación. Su mensaje es un mensaje de juicio, similar al día de la expiación. Hay un personaje malo que finalmente será destruido, como Azazel en el día de la expiación. Y finalmente una restauración definitiva que nos recuerda no solamente que después del día de la expiación viene la fiesta de las cabañas, donde es toda alegría, sino también nos recuerda que en el día de la expiación también comenzaba el jubileo, que era el tiempo de libertad y de restauración definitiva de los esclavos, de los terrenos y de todo lo que se había perdido. Entonces el día de la expiación en Levíticos es un día de juicio, pero al mismo tiempo es un día de restauración, y eso se ve plenamente en todo el libro de Ezequiel. Entonces podemos decir que
ya que Ezequiel era sacerdote y comprendía perfectamente el mobiliario, la simbología del santuario y el lenguaje del santuario, Dios decidió revelarle las profecías que le reveló en el lenguaje del santuario, particularmente en el lenguaje del día de la expiación. ¿Mm? Bueno, eso es lo que queríamos entregar, y si ustedes quieren opinar algo, preguntar algo, los escuchamos con atención. ¿Sí? Héctor, ahora que repasamos este capítulo 28, igual es tremendo porque, ¿qué piensas de que, porque en realidad en Daniel capítulo 10, cuando se menciona al príncipe de Persia, y después dice la escritura, y después vendrá el príncipe de Grecia, y uno entiende que es Satanás que está detrás de los reyes, en el fondo tratando de incidir. Pero uno lo veía, o por lo menos me pasaba a mí, que yo lo veía como orientado a este Satanás encima de los imperios que guiaban los destinos de grandes partes del mundo, de todo el área que ellos gobernaban. Pero ahora ver a Satanás también detrás del príncipe o del gobernante de Tiro, que probablemente no era un imperio, era un pueblo más pequeño que un reino pequeño, pero muy rico. Es muy rico. Eso quiere decir entonces que Satanás prácticamente está detrás de todos los poderes terrenales, en el fondo. No exclusivamente sobre los imperios o los grandes imperios, sino que prácticamente todos los poderes terrenales. Claro. Cuando estos poderes apostatan, se apartan de Dios, como son estos reinos, ¿verdad? Ahora, las mismas profecías que están acá en Ezequiel capítulo 25 al 32 contra las naciones, son todos mensajes destructivos. O sea, estas naciones están en apostasía. Ha llegado el colmo de su maldad y Dios usará justamente a Babilonia para destruirlos. Otra cosa interesante que yo no les conté es que cuando las naciones aquí destruidas, también Isaías y Jeremías tienen oráculos contra las naciones. ¿Se acuerdan? Que dijimos que Isaías desde el capítulo 13 hasta el versículo 23 eran oráculos contra las naciones. Y la primera nación en Isaías 13 y 14 es Babilonia. Después tenemos los oráculos contra las naciones en Ezequiel, me parece que del capítulo 48 al 52, o al 51, perdón, son los últimos capítulos. Y el último capítulo, el climático, es la caída de Babilonia. Pero Ezequiel curiosamente no tiene la caída de Babilonia, no menciona un juicio contra Babilonia. Pero en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel habla de la destrucción de Gog, el príncipe de Magog. ¿Se acuerdan? Sí. Gog y Magog, que Apocalipsis 20 lo toma, ¿verdad?, como símbolo de los enemigos del pueblo de Dios. Bueno, es interesante que la palabra Magog ha habido problemática para identificar cuál es ese reino. ¿Sí? Hay en Génesis 10 una referencia a personajes con estos nombres, ¿verdad? Gog y Magog. Pero aquí en Ezequiel 38 y 39 habla de Gog, el príncipe del reino de Magog. Y bueno, no se puede identificar. Pero hay algo interesante, que los judíos acostumbraban a transformar algunos nombres cuando ellos no querían revelar la identidad para todos. Y una de las costumbres para transformar un nombre era invertir el orden. O sea, por ejemplo, por decir un ejemplo, Juan. Cuando ellos querían encriptarlo de alguna forma, ellos lo colocaban al revés. Nauj. Supongamos que alguien odiaba a Juan y Juan tenía poder, autoridad. Entonces no se atrevía a decir cosas contra Juan, pero decía: yo odio a Nauj. Y entonces allí era una forma de ocultar el nombre real
quise sacar la goma, de ocultar el nombre real de la persona y lo invertían. Pero también había otra costumbre que era bastante común, a ver si ahí lo subí. Había otra costumbre que ellos también a veces, ¿dónde está el lápiz aquí? A veces ellos corrían una letra. Por ejemplo, cuando había un nombre que ellos consideraban blasfemo, ellos corrían una letra. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Abed-Nego? Abed-Nego, que es el nombre babilónico que le pusieron a uno de los amigos de Daniel. Abed-Nego. Bueno, Abed en arameo significa siervo, siervo de. Nego no significa nada, pero sí la palabra Nebo era el hijo del Dios principal, el segundo Dios de a bordo, Dios el Hijo. Era el hijo de Marduk, Nebo. Y de allí Nabucodonosor y todas las palabras que comienzan o terminan con Nebo o Nabú. Entonces, el nombre tiene que haber sido Abed-Nebo, que significa literalmente siervo del Dios Nebo. Pero en el alfabeto hebreo está la Aleph, después la Ved, después la Gimel, después la Dalet, y así sucesivamente. Entonces, si la palabra que ellos querían modificar, vamos a cambiar el color acá, no, es acá el color. Si la palabra que querían modificar era Nebo, entonces esa letra, ellos la corrían un espacio, en lugar de la Bet, la Gimel. Por lo tanto, el nombre no quedaba Nebo, sino que quedaba Nego. ¿Se dan cuenta? Corrían una letra. Y eso pasa en muchos nombres, en nombres divinos, nombres blasfemos, que ellos consideraban que no eran ofensivos para estar en la escritura, lo modificaron. Entonces, fíjense ustedes que Magog, si nosotros lo damos vuelta, vamos a hacer el primer ejercicio de dar vuelta al nombre Magog. A ver, vamos a usar, creo que es este. No, no es este. Acá. Ya, vamos a escribir aquí Magog, pero al revés. Gam. Gogam. Así sería al revés, ¿cierto? Recordemos que originalmente las vocales no existían. Gogán. Y este nombre no significa nada tampoco. Pero vamos a correr una letra. Borraremos esta letra. Bueno, les pregunto, ¿cuál es la letra que está cerca? La que está inmediatamente antes de la G, de la Gimel, de la Y. En la letra que está antes es la Bet. Entonces nosotros aquí pondríamos B y aquí otra B. ¿Y cuál es la que está antes de la M? En hebreo, griego y español, el alfabeto tiene las mismas letras que rodean a la M. L. La L. Babel. Babel es el nombre hebreo para Babilonia. Entonces muchos piensan que cuando habla como clímax de los malos, menciona Magog, este reino del norte. En realidad se debería ser Babel, que es el nombre hebreo para Babilonia, porque Babilonia no es mencionado. Y bueno, ¿y por qué Ezequiel, digamos, encripta este nombre de una forma que solo los judíos lo puedan entender? Porque él vive en Babilonia. Es distinto Isaías, que vivió fuera de Babilonia, Jeremías vivió fuera de Babilonia, Jeremías vive en Babilonia. Entonces, al parecer, la profecía contra Magog es una profecía contra Babilonia.
es una posibilidad. No es que necesariamente sea así, pero es una posibilidad. Bueno, Héctor, vamos a salir de aquí, ¿sí? ¿y sería la única o no? ¿Cómo la única? ¿La única Bueno, posibilidad? la otra posibilidad es interpretar este reino de Magog como un reino que se desconoce, que se piensa que pudo estar al norte de qué sé yo, de Babilonia, en algún lugar no muy conocido, y que este reino efectivamente era un reino enemigo del pueblo de Jerusalén, de los judíos, y que intentaría destruirlo en el tiempo del fin, porque en realidad históricamente nunca Magog intentó destruir a los judíos. No hay conocimiento de alguna guerra o de alguna enemistad que hubiera, ni tampoco se conoce a Magog. O sea, se puede interpretar como que está anunciando a futuro que aparecerá un enemigo con ese nombre. O bien, Ok. digamos, buscar algún significado de la palabra Magog como este, que es una posibilidad. Ok. A ver si vamos a parar acá y vamos a volver a la estructura de acá. Bueno, dijimos que de los capítulos 33 al 39 tenemos ya promesas de salvación. En realidad la restauración no comienza en el 40 con la restauración del templo y la ciudad. La restauración comienza en el capítulo 33 en adelante. Si nosotros recordamos, el 37 tiene el famoso capítulo del Valle de los Huesos Secos, donde ve que Israel está muerto, está como huesos secos, pero el Espíritu de Dios entra sobre ellos y resucitan. O sea, la restauración del edificio, del templo y la ciudad es antecedida por la restauración del pueblo. Hay un revivamiento espiritual, una resurrección espiritual del pueblo de Dios antes de que Dios restaure todas las cosas. Pero esta resurrección, esta restauración, este revivamiento del pueblo de Dios en el 37, inmediatamente seguido por el 38-39, que es este intento de genocidio por parte de Magog. Magog intentará destruir al remanente que experimentó el revivamiento. ¿Sí? Esto es muy similar, ¿verdad?, a Apocalipsis. Nosotros esperamos que venga un revivamiento antes que acabe el tiempo de gracia, y ese revivamiento nos va a capacitar para terminar la obra. Pero inmediatamente después de esto, ¿verdad?, habrá una persecución contra el pueblo de Dios liderada por Babilonia, la Babilonia simbólica del Apocalipsis, con un decreto de muerte, y todas las naciones se unirán a este poder apóstata, pero Dios nos librará. Acá dice los capítulos 38-39 de que Israel estará completamente indefenso, pero dice que Dios se manifestará con poder contra Gog y Magog y destruirá este reino y lanzará rayos y truenos del cielo para destruirlos para siempre. Y después de la destrucción de los impíos es cuando ve la visión de la restauración del templo y de la ciudad. Y así también Apocalipsis, después de la destrucción de los impíos, en el capítulo 19 con la segunda venida, y en el capítulo 20 la destrucción final en el milenio. De hecho, Gog y Magog son mencionados en Apocalipsis 20 en el contexto del milenio, ¿lo recuerdan? Y solo después de esa destrucción definitiva, en Apocalipsis 20, vemos que Juan ve descender la Nueva Jerusalén, la ciudad donde finalmente morará con Dios. Y también en la Nueva Jerusalén dice que ve un ángel con una vara de medir, en Apocalipsis capítulo 21, y mide la ciudad que tiene, ¿cuánto? 12.000 estadios de larga y de ancho y de alto, y el muro tiene 144 codos. Entonces hay en la secuencia de los eventos de restauración son muy similares a la segunda mitad del Apocalipsis. Acá tenemos una primera parte donde vemos destrucción, ¿verdad? Apostasía, pecado, destrucción, pero acá tenemos revivamiento, perdón, restauración,
Y en medio de esto tenemos los oráculos contra las naciones, y el capítulo central es el 28, que es la caída final del enemigo del pueblo de Dios, el querubín apóstata. Así podríamos bosquejar el libro de Ezequiel. Que, como digo, si no conocemos el santuario, es muy difícil entender Ezequiel, porque el lenguaje, la simbología y la terminología está basada en el santuario, más bien en el templo de Salomón, que él conoció. Héctor, ¿Sí? le hago una pregunta. Es que ¿Sí? leía sobre mire, según la interpretación que dan algunos judíos, sobre un capítulo 2 del libro de Isaías, que dice... ¿Para qué hable? ¿Sí? ¿Escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? En el capítulo 2 de Isaías, que dice, sucederá en el fin de los días, la montaña del templo de Hachem se establecerá firmemente como la cabeza de la montaña y se exaltará sobre las colinas y las naciones fluirán hacia ella. Ellos interpretan este verso aludiendo a la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y eso es lo que le quería preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre la construcción de este tercer templo con la profecía bíblica que conocemos nosotros? Y también leía por ahí que el anticristo se establecería ministrando en el templo, dando vida nuevamente al sistema de sacrificio de animales y todo eso. Claro, esta es la interpretación no solo de los judíos, sino también de los evangélicos dispensacionalistas, que son la mayoría, de origen pentecostal principalmente, donde ellos separan, bueno, en el caso de los dispensacionalistas, que son cristianos protestantes, ellos separan las dispensaciones. Dispensaciones como un periodo administrativo. Dios tuvo distintas dispensaciones, la de Adán, la de Noé, la de Moisés, Abraham, etc. Y la dispensación más larga fue la de Moisés, la mosaica, que comenzó con los 10 mandamientos y termina con Cristo. La dispensación mosaica, Dios salvó por obras, a través del cumplimiento de la ley. Y había un templo judío, una nación judía, y con sacrificios, y el único pueblo que se podía salvar, el pueblo escogido, eran los judíos, porque el pacto fue con ellos. Esa dispensación es interrumpida por la venida de Cristo, que da comienzo a la dispensación cristiana. La dispensación cristiana es distinta porque aquí la salvación es por fe, no es por obras. Y ya el pueblo de Dios no son los judíos, sino la iglesia. Pero la iglesia será raptada al cielo para que otra vez venga la dispensación judía, que va a durar 7 años, y en esos 7 años, como el pueblo cristiano va a estar en el cielo, los únicos que conocen de Dios serán los judíos, y por lo tanto Dios ahora va a trabajar con ellos y se van a convertir aceptando a Cristo. Pero vendrá el anticristo, que les reconstruirá el templo y le va a hacer favores, lo van a querer mucho durante 3 años y medio, pero durante 3 años y medio literales, que son los 3 tiempos y medio del cuerno pequeño de Daniel 7, este anticristo los va a perseguir, va a suspender los sacrificios y otras cosas del templo. Entonces, y va a intentar exterminar a los judíos. Y entonces vendrá Cristo en gloria al final de los 7 años para destruir al anticristo, y a los judíos le va a dar la tierra como heredad. Y el mundo entero será gobernado por los judíos y convertirá a Jerusalén en un gran monte, en un imperio que llene toda la tierra. ¿Y dónde estaremos nosotros? Nosotros reinaremos en el cielo y los judíos reinarán en la tierra. O sea, los dos pactos son distintos, con distintas promesas, distintas formas de salvarse y con distinta recompensa también. Pero eso no es bíblico. Isaías capítulo 2 está hablando del momento de la restauración que vendrá después de que Babilonia destruya Jerusalén. Jerusalén será restaurada, y Jerusalén fue restaurada. Volvieron a reconstruir un templo, que fue el templo de Zorobabel. Solamente que la expectativa de Dios, el deseo de Dios, era que Jerusalén sería cabeza de los reinos, sería una especie de imperio. Pero las profecías
clásicas son condicionales. O sea, la restauración de los judíos en tiempo de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, sería tan magnífica como la anunciaba Isaías 2, solamente si ellos cumplían con la parte del pacto, que nunca cumplieron. Por lo tanto, las profecías, con la dimensión que Dios le anunció a través de los profetas, no se cumplió enteramente con ellos. Entonces, las profecías que no se cumplieron, según los dispensacionalistas, deben cumplirse ahora a los judíos después del rapto. Ellos dicen, bueno, Dios no puede mentir, y sus profecías son todas incondicionales. Entonces, si los judíos no cumplieron con su parte del pacto y Dios no pudo darles lo que le iba a dar, Dios se los va a dar igual, pero después del rapto. En cambio, nosotros creemos que todas las promesas que Dios no cumplió a los judíos plenamente porque no cumplieron con el pacto, Dios se las dará al Israel espiritual, que está compuesto por judíos y gentiles, porque ese es el pueblo del nuevo pacto y el pueblo que cumple con las expectativas de Dios, cumple su parte del pacto. Y esta Jerusalén restaurada, y que será el reino sobre toda la tierra y que Jehová morará allí, es la Jerusalén celestial que desciende a la tierra al final del milenio, y que el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella. Y sus siervos les servirán y verán su rostro, y viviremos por los siglos de los siglos. Entonces Isaías 2 finalmente se cumple en Apocalipsis 21-22, no solo para los judíos, sino para judíos y gentiles. Por eso es que yo le hice leer en Éxodo 19, ¿se acuerdan ustedes que yo lo hice leer Éxodo 19, versículos 4 por allí, donde dice que cuando llegan al Sinaí, el Israel literal, Dios hizo un pacto con ellos y le dice, de ahora en adelante ustedes serán la nación escogida por mí, real sacerdocio, un pueblo adquirido. Y todas las promesas del Antiguo Testamento son para esa nación. Pero luego que los judíos rechazan a Cristo y Cristo es aceptado por los gentiles, y ahora la iglesia cristiana está compuesta por judíos y gentiles, Pablo dice que nosotros somos el Israel del nuevo pacto, y que ya los hijos de Abraham no son los que son según la carne, sino hijos de Abraham son los que tienen la fe que tuvo Abraham. Eso lo detalla en el capítulo 4 principalmente de Romanos, y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, me parece que es el 9 y 10, ¿sí? 9 y 10, donde Pedro escribe una epístola universal. Universal significa que no está dirigida a una iglesia particular, sino que es una epístola para toda la iglesia de todas las naciones. Y esta epístola universal, Pedro les dice más ahora, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ustedes que antes eran paganos, que eran gentiles, ahora ustedes son el pueblo de Dios. Por lo tanto, las promesas que fueron hechas originalmente a la nación judía, la nación del pacto, ahora se cumplirán en el nuevo pacto con el Israel espiritual. No sé si logran entender eso. Ya los judíos no juegan un rol importante, ya no son pueblo de Dios, y nunca más lo serán como nación. Pablo dice en Romanos 9 al 11 que los judíos pueden ser restaurados como las ramas al olivo que fueron cortadas, sin embargo, pueden ser restaurados si ellos aceptan a Cristo, y llegarían a ser parte de nuestro pueblo ahora. O sea, nosotros los cristianos podemos ganar a los judíos, y ellos pueden tener los beneficios y el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nosotros y para ellos. Pero si ellos no aceptan a Cristo, no se unen con el cristianismo, los judíos no pueden salvarse. La salvación es solamente a través de Cristo. Lo dice Pablo y bueno, lo dice la Biblia en general. No sé si alguien tiene algo más que decir. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, hermano, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Uh-huh. Clarita.
En Bien. general, los profetas del Antiguo Testamento son profecías clásicas que son para Israel, para los judíos, para Jerusalén, son locales y a corto plazo o mediano plazo. Pero esas promesas que no se cumplen quedan pendientes para cumplirse ahora con el Israel espiritual en el nuevo pacto. Héctor, ¿hay alguna sección de Zacarías que sea apocalíptica? ¿O Sí. todo es clásico? No, Zacarías es un libro muy curioso porque Zacarías tiene 14 capítulos y la mitad de Zacarías está dado en símbolos. Por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis están primero en Zacarías, ¿verdad? Los 4 jinetes de Zacarías. En Zacarías, los 2 olivos y los 2 candeleros de Apocalipsis 11 están primero en Zacarías. Un olivo con 2 ramas y con 2 candeleros. Entonces, mucho del lenguaje de Apocalipsis está tomado de Zacarías. Sí. Entonces, los primeros capítulos de Zacarías están dados en símbolos, pero el cumplimiento es a corto plazo para el Israel literal. En cambio, los últimos capítulos, la segunda mitad de Zacarías, está dada en un lenguaje literal, pero es para el tiempo final y para todas las naciones. No sé si me captan. La profecía apocalíptica es una profecía que es a largo plazo y está dada en símbolos. Pero en Zacarías, la profecía apocalíptica netamente, a largo plazo y universal, está en la segunda mitad, pero está en lenguaje literal, no en símbolos. En la profecía apocalíptica, el lenguaje literal o más bien el lenguaje literal en los profetas mayores es la profecía clásica. Pero en Zacarías la profecía clásica está dada en símbolos. Está al revés. ¿Y por qué? Hay una teóloga que se llama, ¿cómo se llama ella? A ver, se me olvidó en este momento, pero tengo el libro de ella, lo tengo en inglés, el comentario de Zacarías. Ella da una clave para entender esto y dice que, no lo dice explícitamente, pero juntando varios teólogos y reflexionando un poco sobre lo que ellos van opinando, más o menos uno llega a esta conclusión. Los profetas anteriores al exilio de Babilonia fueron profetas clásicos que anunciaban eventos relacionados con Jerusalén y las naciones vecinas. El lenguaje literal, ¿verdad? Profecía a corto, mediano plazo y para un ámbito geográfico limitado. Israel llega al exilio, ya no está en su tierra, está en Babilonia. Y ahora, en una circunstancia diferente, Dios le da una revelación a Daniel en un lenguaje simbólico, universal y a largo plazo, por las circunstancias del exilio. Entonces, una vez que pasa el exilio, ahora viene Zacarías, que es un profeta post-exílico. Y Zacarías, su primera mitad está dada en símbolos. Como Daniel en el exilio escribe en símbolos, Zacarías está terminando el exilio, recoge símbolos. Pero esos símbolos lo usa más bien para anunciar eventos relativos a Jerusalén. Y luego la segunda mitad vuelve al lenguaje literal, que era el lenguaje propio antes del exilio. Y ahora que ya el exilio se ve más lejos, recurre al lenguaje literal. Pero, paradójicamente, lo emplea para predecir un futuro distante y la restauración final de todas las cosas. Eso sería como una inversión con Daniel. Así como Daniel tiene 2 mitades, una mitad histórica, una mitad simbólica, Zacarías tiene una primera simbólica, una segunda histórica, pero la parte simbólica es para el pueblo judío local y la parte literal es para de una amplitud mayor. Bueno, no sé si alguien tiene algo Ya, más que decir, si no, ¿sí? Juan la Bautista. veamos acá. Ah,
Tarea para la casa, ya. ¿Qué tarea para la casa? Mañana vamos a estudiar entonces Daniel. Yo estoy comprometido con, bueno, en realidad como que me obligaron a comprometerme, pero ya estoy comprometido de participar de un foro de pastores allí en Nueva York. Entonces, que van a hablar de profecía y de los eventos del fin. Me parece que en horas chilenas sería de 7 a 8. Entonces yo entraría como justito así con ustedes. Cualquier otra cosa que el horario sea distinto, yo le escribo al grupo de WhatsApp para que sepamos. Si es que nos juntamos un poquito más tarde o algo así, yo le aviso, ¿sí? Y Ya, comenzaríamos a estudiar Daniel. Y seguiríamos el sábado y el domingo. El domingo terminamos. Como son solo 3 días, vamos a escoger 3 capítulos. Los que tienen más relación con el santuario. Sería el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. ¿Mm? ¿Les parece? Bien. Esos 3 capítulos que tienen más relación con el santuario. ¿Mm? Así que ustedes pueden repasarlo desde ya. Perdón, ¿cuándo sería esa reunión con los pastores? Eso es mañana viernes. Me Ya. parece que a las 7 de la tarde. Si ustedes quieren tener el link, porque ellos me lo envían en la mañana, queda la reunión programada, yo se los puedo enviar para que ustedes también puedan, si quieren, escucharlo. ¿Será en español? Sí, en español. Es para distritos hispanos. Sí, los distritos hispanos de Nueva York. Ya, pues, manda el link. Ya. Sería interesante Sí. poder escuchar. Exactamente, opino lo mismo. Ya. Uh-huh. Okay. Bueno, el pastor que dirige, digamos, este foro es el pastor Héctor Delgado. Él es oriundo de Santo Domingo, pero vive en Estados Unidos desde jovencito. Él tiene una empresa. Antes de ser pastor, tenía una empresa y él estudió teología en una universidad protestante, no en la universidad adventista. Pero finalmente, como adventista, y finalmente fue llamado por la obra, pero antes de ser llamado por la obra, él escribió varios libros de Daniel y de Apocalipsis. Se hizo famoso justamente por dominar el área de Daniel y Apocalipsis. Entonces, cuando, digamos, nosotros nos juntamos por algún motivo, la gente dice que nos parecemos mucho, no solo en el nombre, que nos llamamos Héctor, sino también más o menos hicimos el mismo trabajo. Él evangelizó la iglesia allá en Estados Unidos, predicando Daniel y Apocalipsis, escribiendo libros, y algo parecido yo hice acá, más chiquitito. Yeah. Uh-huh. Acá no. Bueno, entonces, fantástico. Podemos orar. Los que estaban al principio, yo les conté, no todos estaban, que hoy fue un día de grandes bendiciones para mí y mi familia, porque hoy me llegó internet, que en realidad no estaba programado, me habían tirado para otra fecha, pero